Más aún, la oración hoy en la iglesia es uno de los temas quizás o de las herramientas espirituales que el Señor nos dejó, de las armas espirituales que el Señor nos dejó más dejada de lado. Las reuniones de oración son las menos concurridas de todas en muchas iglesias. Ponemos mucho énfasis en las actividades y los programas y poco en lo que realmente importa. E.M. Bounds escribió lo siguiente en su libro El predicador y la oración. Lo que la iglesia necesita hoy es más, no es más o mejores mecanismos, no nuevas organizaciones o más y modernos métodos, sino hombres a quienes el Espíritu Santo pueda usar. Hombres de oración, hombres poderosos en oración. El Espíritu Santo no fluye a través de métodos, sino a través de los hombres. Él no unge planes, sino hombres de oración. Es esto precisamente lo que más requiere la iglesia. Más oración y mejor oración. Cuando digo mejor oración me refiero a que la cantidad de tiempo que pasemos en oración no lo es todo. Es importante que sea una oración conforme a las Escrituras. Una oración que sea guiada por la revelación de Dios, conducida por el Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios. Una oración que tenga un contenido esencial, como contenido esencial, acción de gracias, adoración a Dios por quien es Él y por su obra en favor de nosotros, y cuyas peticiones sean conforme a la voluntad de Dios. Esto último incluye la intercesión por otros a quienes el Señor ha puesto en nuestro corazón. Cuando leemos lo que es el texto clásico de la armadura de Dios que el apóstol Pablo utiliza como una metáfora para ilustrar lo que significa la guerra espiritual y las armas que tenemos que usar allí, las armas defensivas y ofensivas, termina diciendo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, la oración es lo que podríamos decir cubre y pone en acción todos los instrumentos del soldado cristiano en su lucha, en su batalla espiritual. Y como en todas las cosas, como en toda la vida cristiana y en cualquier aspecto de la vida cristiana, evidentemente el Señor Jesús es el estándar en esto. Es el modelo perfecto respecto a este tema tan importante de la oración. Lo vemos en los evangelios orando y enseñando a orar. En este sentido es el evangelio escrito por Lucas el que más referencias tiene a la oración de Jesús en su ministerio terrenal. Hay varios episodios en la vida del Señor Jesucristo en su ministerio terrenal donde nosotros podemos ver al Señor Jesús realizando ciertas situaciones, ciertas cosas que Él hizo. No obstante, Lucas es el que dice que cuando hizo esas cosas estaba orando. Es el único evangelio que coloca un énfasis especial, particular, en la oración del Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el bautismo, Lucas es el único que dice que Jesús oró. Del mismo modo, la noche antes de llamar y establecer a sus discípulos como apóstoles, eso está en Lucas capítulo 6, versículo 12, también dice que el Señor Jesucristo oró. Y no una oración superficial, no una oración, al pasar, sino una oración que duró toda la noche. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Marcos 3, versículos 13 en adelante, dice que el Señor llamó así a los que Él quiso y los estableció como apóstoles. Sin embargo, Lucas dice que antes de eso, es decir, la noche anterior, estuvo orando toda la noche. Posteriormente lo vemos también que cuando Él pregunta a sus discípulos sobre su identidad, ¿quién dicen ustedes? ¿Quién soy yo? También dice que Él estaba orando antes de eso, capítulo 9 de Lucas, versículo 18. Aconteció que mientras Jesús oraba, aparte
estaban con él los discípulos y le preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Lo que marca un punto de inflexión en su ministerio, en el desarrollo de su ministerio, porque posteriormente él se retira, se aparta de las multitudes, solamente se dedica a enseñar y se dedica a preparar y capacitar a sus discípulos para lo que iba a venir. Desde ese punto en adelante, 6 meses antes aproximadamente, antes de la cruz sucedió esto. Pero ¿qué estaba haciendo? El Señor Jesús estaba orando. Eso ocurrió en Cesarea de Filipo, como bien sabemos. Del mismo modo, cuando llevó a 3 de sus discípulos al monte donde se transfiguró, también dice Lucas que estaba orando. Capítulo 9, versículo 28. Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo y subió al monte a orar. Ninguno de los otros evangelios registra esto. Registra la transfiguración, pero no el hecho de que él estaba orando en el monte. Cuando pronunció la enseñanza sobre la oración, el Padre Nuestro, el modelo de la oración, Lucas 11, versículo 1, también dice que él estaba orando. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Como es el ejemplo perfecto, de tal manera que él estaba orando y cuando lo vieron los discípulos seguramente lo acostumbraban a ver en forma permanente orando. Le preguntaron, le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Todos estos registros muestran a Jesús manifestando su dependencia del Padre y marcando la pauta a sus seguidores respecto a la importancia suprema de la oración. Quizás una de las cosas que uno aprecia en todas las Escrituras es que el Señor Jesucristo, teniendo una filiación especial, única, exclusiva con el Padre, siendo el Señor de la gloria, no obstante, cuando vino a esta tierra, cuando descendió, cuando tomó forma humana, añadió a su naturaleza divina una naturaleza humana, Él dependió 100% del Padre. Y la forma en que lo hacía era orando. En otras ocasiones oró en forma pública, donde muchas personas lo escucharon, de tal manera que Él era el estándar, el ejemplo a seguir. Él, cuando fue al monte de Getsemaní, otro evento importante también, dice que fue con algunos de sus discípulos para que también lo acompañaran en ese momento duro, difícil, donde tuvo una batalla tremenda en oración. Y sus discípulos fallaron en eso, sin embargo el Señor venció. Vemos también el mismo patrón en el apóstol Pablo. Yo siempre le digo a los hermanos de mi iglesia, lo primero que quiero hacer es hablar con Pablo cuando esté en el cielo. La verdad, si hay una persona que se pareció mucho al Señor Jesucristo, es el apóstol Pablo. Lo siguió de muy cerca. Y también en esto de la oración es un ejemplo. Prácticamente en cada una de sus cartas comienza expresando su gratitud al Padre por la obra de Dios en Cristo en favor de los creyentes. Y continúa con una oración de intercesión por su crecimiento espiritual y la producción de frutos consistentes con su fe en Cristo. Además de pedir a los hermanos que oren por él y la proclamación del Evangelio. También tenemos el ejemplo de los salmistas, que quizás es uno de los libros más extraordinarios en cuanto a cómo orar y cuál es el contenido de la oración. Son 150 oraciones para ser cantadas con distintos propósitos. Hay salmos que muestran el corazón del salmista en su sed de Dios. El Salmo 42, ¿cierto? Es uno de los típicos. Y de comunión y determinación de estar más cerca del Señor. En este sentido, uno de los que me ha llamado siempre la atención es el Salmo 84, donde allí vemos a una persona que tiene una pasión, un deseo, un anhelo ferviente por estar con el Señor. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Esa es una expresión donde está incluido el intelecto, los sentimientos, la voluntad del salmista de tener una comunión más íntima con el Señor. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente,
te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Versículo 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Es tremendo lo que vemos en esta persona que tiene un deseo por su Dios, un conocimiento profundo de Él y además un anhelo ferviente por Dios. El Salmo 63 es otro ejemplo al respecto. Es un salmo de David. Dios mío, Dios mío, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Hay una necesidad imperiosa. Este símil que se utiliza o esta comparación cuando dice que como el siervo, ¿cierto? En Salmo 42, desea, anhela fervientemente beber del agua por una necesidad imperiosa, también así clama mi alma por ti, oh Dios, el alma mía. Esa forma de expresión habla de un deseo de intimidad con Dios. El anhelo ferviente de estar con Dios es una de las cosas que nosotros vemos en los salmistas. Pero si hablamos de la oración de un pastor, que es el tema en cuestión, no podemos sino acudir al pastor de los pastores para contemplar la profundidad, el contenido y el propósito de la oración. Y creo que no hay ningún lugar más apropiado que acudir a aquella noche especial justo antes de ser entregado, donde nos permitió contemplar el corazón del Señor Jesucristo, su corazón y su devoción al Padre. Ya saben que me estoy refiriendo a Juan 17. Juan 17 es el lugar donde debemos quitar el calzado de nuestros pies porque entramos en un lugar santo. Hay ciertos episodios en la Biblia, tanto narrativos como en términos de epistolares, es decir, cuando Pablo habla, por ejemplo, del Señor Jesucristo, que parece que estamos entrando a un lugar especial. Filipenses 2, del 5 al 11 es uno, Colosenses 1, 15 al 23 es otro, y este es otro especialmente importante, porque el Señor estaba a punto de enfrentar la cruz y morir en ese lugar por cada uno de nosotros. Podemos ver la contemplación, o mejor dicho, contemplar, el corazón de nuestro Salvador, la intimidad de su relación con su Padre. Del mismo modo como las últimas palabras de un hombre, antes de morir, tienen una importancia superlativa, porque son la expresión de aquello que ha consumido su corazón por toda una vida, también lo es la oración de un hombre antes de morir, porque revela la intimidad de su alma de una forma única. Por estas razones que yo deseo nos acerquemos a Juan para aprender cómo ha de ser nuestra vida de oración y por qué hemos de orar. Hay dos formas de haber tomado el tema. Una tiene que ver con disciplina espiritual, la oración como una disciplina espiritual esencial en el corazón del pastor, pero también la otra forma es ver cuál es el contenido de la oración respecto a lo que somos, al ministerio y al propósito que Dios tiene para nosotros. Y es en este segundo, de esta segunda perspectiva que lo veremos en Juan 17. Lo primero que vemos ahí en el capítulo 17, versículos 1 al 5, es la oración del pastor debe estar centrada en la gloria de Dios. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Señor Jesucristo
expresa a través de estas palabras en la introducción de su oración al Padre en el aposento alto, que la oración nos enseña que la oración debe estar centrada en Dios y no en nosotros, en la gloria de Dios y no en nosotros como prioridad. Se trata de Dios, sus prioridades, sus propósitos, sus planes y fundamentalmente su gloria. Jesús era consciente del plan del Padre. La hora ha llegado. En los versículos o los capítulos anteriores, del capítulo 12 en adelante, se repite mucho esta frase, la hora ha llegado, la hora ha llegado, sale de labios de Jesús. Y es una forma de ver cómo el Señor Jesucristo tenía muy claro el propósito del Padre para Él. Ha llegado el momento preciso, ese que se había establecido, planificado antes de la fundación del mundo y que el Señor era consciente de aquello, pero también del objetivo de ese plan. ¿Cuál es? La gloria de Dios. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Yo te he glorificado en la tierra. Fíjense la petición. Glorifica a tu Hijo, pero ¿con qué propósito? Para que tu Hijo también te glorifique a ti. El centro de la oración, la esencia de la oración es que nosotros nos centramos en Dios y queremos que los planes y los propósitos de Dios sean llevados a cabo. No los nuestros, no nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros planes y propósitos, sino los propósitos de Dios. La meta de la oración es la gloria de Dios. El que ora está siempre consciente o debe estar siempre consciente de pedir que la gloria de Dios brille en cada petición que se hace y a través de ella. Jesús dijo, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré, así será glorificado el Padre en el Hijo. Juan capítulo 14, versículo 13. La oración debe estar enfocada en las prioridades de Dios, en la voluntad de Dios y en los propósitos de Dios y en la misión que Dios nos encomendó. En una frase, la oración comienza con Dios y termina con Dios. Para ello necesitamos evidentemente el auxilio permanente del Espíritu Santo. Pablo dijo a los romanos, no sabemos cómo orar, pero el Espíritu intercede con gemidos indecibles, lleva la oración codificada, podríamos decir, ¿cierto?, a la presencia del Padre. Para estar en sintonía con todo aquello que glorifica a Dios, necesitamos el Espíritu de Dios. Tanto las palabras que salen de nuestra boca como el anhelo de nuestro corazón deben concordar en la búsqueda precisamente de la gloria de Dios. Juan Bunyan dijo, la verdadera oración, la que es aceptada por Dios, debe ser hecha con el Espíritu Santo, porque solo Él puede levantar el alma y el corazón a Dios en oración. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua, Proverbios 16:1. En toda obra para Dios y especialmente en la oración, si el corazón y la lengua, sigue diciendo Bunyan, van a concordar, debe estar preparado por el Espíritu de Dios. En verdad, la lengua es por sí misma muy capaz de funcionar sin ninguna clase de temor o sabiduría. Pero cuando la lengua expresa la respuesta del corazón y dicho corazón está preparado por el Espíritu Santo, entonces habla según los mandamientos y deseos de Dios. En la oración buscamos el corazón y la dirección de Dios en todo lo que hacemos. Examinamos su palabra y seguimos la guía de su Espíritu. Y en este sentido, Juan 17 es un modelo perfecto de oración para todos aquellos que fuimos llamados a apacentar la grey de Dios, la cual Él ganó con su propia sangre. No solo debe haber oración, sino oración conforme a la voluntad de Dios. Y esa oración conforme a la voluntad de Dios solo podemos conocerla a través del estudio más profundo de la palabra de Dios. No existe una meta más alta, que es el hecho de procurar que Dios sea glorificado. La intercesión es esencial en la guerra espiritual. Recordemos que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas con fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. No podemos librar batalla con estas fuerzas espirituales de maldad por nosotros mismos, ni deberíamos soportar pasivamente sus ataques. Sin embargo, podemos
ser fuertes en el Señor y en su gran poder. Y esto lo hacemos por medio de la oración. Cuando oramos le decimos a Dios, yo no puedo, pero tú puedes. Yo no soy suficiente, pero tú eres suficiente. Mis fuerzas son pocas, pero las tuyas son ilimitadas. Alguien escribió, la oración es el recurso que Dios da a su pueblo para lidiar con el mal sobrenatural de manera enérgica. La oración es el arma decisiva en esta lucha que frecuentemente es agresiva y violenta. La fuerza de la injusticia, la opresión y la guerra son tan abrumadoras que todos nuestros esfuerzos para combatirlas fallarán, a menos que primero invitemos a Dios a entrar en la refriega. Nuestros hermanos y nosotros mismos estamos en este conflicto. Desconocerlo o trivializarlo no ayudará en nada. Debemos enfrentarlo con el poder de la oración. No podemos bajar los brazos. Ningún pastor deja a las ovejas desamparadas a su suerte cuando sabe que hay lobos rapaces al acecho. Cuando el enemigo está usando sus artimañas y estrategias diversas para conquistar sus mentes y desviarles de la verdad por medio de filosofías y huecas sutilezas, ideologías y pensamientos perniciosos que no proceden de Cristo, sino del mismo infierno, y estamos conscientes de ello, no podemos dejar de orar, de interceder, de colocarnos en la brecha y rogar por nuestros hermanos. Por estas razones, probablemente por lo que nos cuesta ser perseverantes en la oración, porque estamos en una batalla. Pero debemos estar siempre buscando al Señor, rogando por nuestros hermanos. Hay personas que llegan y preguntan, pastor, ¿sabe? O en realidad manifiestan sus inquietudes espirituales profundas. Dicen, pastor, tengo pensamientos que no debo tener. Tengo tendencias en mi corazón que yo sé que son pecaminosas. Por la gracia de Dios no lo he manifestado en forma externa, es decir, no he llegado al pecado propiamente tal, pero ya están en mi corazón y en mi mente. ¿Cómo podemos ayudar allí? Sabemos que la psicología fracasa rotundamente, pero Dios sí puede. El poder de Dios, el Espíritu que habita en nosotros nos capacita para poder luchar contra ese tipo de cosas. Y el pastor es el que debe estar constantemente orando por cada uno de los hermanos. La segunda petición de oración por los creyentes es por su santificación. Estar en el mundo sin ser del mundo no es fácil. Mantenerse puro en un mundo corrompido es imposible sin el poder de Dios. Me entristece profundamente cuando escucho de pastores que han tenido que dejar sus ministerios porque a pesar de que pareciera que están fuertes y firmes y que son inclusive personas muy elocuentes en la enseñanza, que personas que Dios ha usado, sin duda. No obstante, llega un momento donde tienen que dar un paso al costado. Cuando estaba en el Instituto Teológico, vino una persona que era director de una revista importantísima en Latinoamérica, estaba dirigida a los pastores, y fue a darnos una charla, una clase, y era extraordinaria su elocuencia, su capacidad, la forma en que relacionaba ideas y que nos presentaba digamos, la posición bíblica, y cómo él nos enseñó en términos prácticos que había que cuidarse mutuamente entre los pastores. Ellos tenían un grupo allí en el lugar de trabajo donde constantemente estaban orando, se estaban dando cuentas el uno al otro. ¿Cómo está tu relación con tu esposa, con tus hijos? ¿Cómo va tu situación? ¿Tienes algunos pensamientos quizás que pueden ser peligrosos? ¿Qué piensas tú? Y todas estas cosas. Y nos dijo cuáles eran las claves y la forma en que debíamos enfrentarlo. Nosotros quedamos fascinados con eso. Un mes y medio después, esa persona se fue con su secretaria. La misma persona que había estado dando una charla de cómo evitar precisamente ese tipo de cosas. Eso significa que lo que Pablo dijo es una realidad práctica. El que cree estar firme, mire que no caiga. Necesitamos estar dependiendo constantemente del Señor. La santificación no es una posibilidad, debe ser una realidad. El que es justificado está siendo santificado. Si no está siendo santificado, no ha sido justificado. Y evidentemente eso significa que debemos estar orando para que también nuestros hermanos puedan crecer en santificación y luchar contra estas tentaciones. Mantenerse puro, como dije, en un mundo corrompido es complejo, es difícil y sería imposible sin el poder de Dios.
Jesús pidió al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es extraordinario lo que Dios hace en Cristo en favor de nosotros. Primero, desciende a este mundo corrupto, nos saca del sistema pecaminoso en que nos encontrábamos esclavizados, pero nos envía nuevamente al mundo, pero ya no como parte esencial de ese sistema opuesto a Dios, sino para que podamos resplandecer como luminares en el mundo en tinieblas. Yo lo que me lleva a meditar todo lo que está pasando socialmente en nuestro país y políticamente es el hecho de ver familias destruidas y de ver cómo esas personas que crecieron en esas circunstancias son personas que hoy salen a la calle a destruir todo. Pienso, cuán poca influencia ha tenido la Iglesia de Cristo en la sociedad. Y qué triste que cuánta influencia ha tenido la sociedad en la Iglesia de Cristo. ¿No será que nosotros no hemos orado lo suficiente? ¿No será que nosotros hemos descuidado esta poderosa herramienta, esta poderosa arma que el Señor nos dejó? Debemos orar para que el mundo pueda ser impactado por los creyentes, por la Iglesia de Cristo, y para eso es necesario que permanezcamos en santidad. Y para permanecer en santidad es imprescindible esta oración. En el desarrollo del ministerio pastoral no es infrecuente que nos encontremos con creyentes que están librando batallas difíciles, no solo con pensamientos, en algunos casos con hábitos pecaminosos que son difíciles de desarraigar. Por esto y por muchas otras razones es importantísimo que estemos en constante oración por nuestros hermanos. Pero Jesús añadió algo a la petición: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y ahí está la asociación de la oración con la palabra de Dios. Es decir, la manera que Dios escogió para nuestra santificación es la exposición a su palabra. De tal manera que como pastores nosotros hemos de orar porque el Señor prepare el terreno, el corazón de nuestros hermanos para que la palabra que predicamos produzca fruto de santificación en sus vidas. Corazones sensibles a la palabra de Dios son corazones aptos para la santificación. Pero Jesús no oró solo por ellos, que ya eran suyos, sino por aquellos que llegarían a creer en Él por la predicación del Evangelio. Y esto nos lleva al último punto, versículos 20 al 26. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ahí estábamos incluidos cada uno de nosotros, que todavía no existíamos. Y esto es lo cuarto: la oración del pastor debe incluir intercesión por los perdidos. La Biblia habla claramente de la elección atemporal e incondicional de Dios. Pero Dios no nos reveló quiénes son ni el número de ellos. Por lo cual nos mandó a predicar el Evangelio a toda criatura, porque es por medio de la predicación del Evangelio que Dios decidió salvar a estos. Jesús, poco antes de ir a la cruz, oró por aquellos que creerían en Él, que también formaban parte de aquellos que el Padre le dio como regalo. Su oración era para que fueran uno con ellos, con aquellos que ya habían creído. Versículo 21, 3, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Versículo 26, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. No hay nada más extraordinario ni más pleno que disfrutar del amor de Dios en Cristo. Y hemos de orar también para que otros puedan llegar a tener esa realidad, experimentar esa vivencia tremendamente grande, que a pesar de lo que somos, Dios nos sigue amando. No con un amor mayor ni con un amor menor, porque Él nos amó aún siendo pecadores, de tal manera que ese amor no va a cambiar en función de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. En conclusión, hermanos, no es fácil enseñar a pastores sobre la oración. Sin embargo, es verdad que es imposible pastorear sin ser pastoreado por el pastor de los pastores. Es imposible pastorear sin la oración.
La comunión íntima que debemos mantener con Dios es imprescindible para conocer la voluntad de Dios en nuestra vida y en la vida de la iglesia de Cristo. No ganamos la batalla en función de nuestra erudición, sino en nuestra dependencia permanente de Dios. Cuando oramos le decimos al Señor, Señor, nosotros no podemos, no somos suficientes, pero tú sí lo eres, ayúdanos. Señor, ven en nuestro auxilio. Creo que Augusto Nicodemo tiene una frase que dice, orar es para los débiles, por eso yo oro. Cuando oramos estamos reconociendo precisamente esa debilidad y la suficiencia de Dios en nuestras vidas. Las actividades del ministerio, el tomar tantas responsabilidades, ayer me gustó mucho lo que dijo Salvador porque también a uno le llevan a una reflexión más profunda respecto a su propio ministerio, el tomar tantas responsabilidades y estar haciendo una y otra cosa y corriendo de un lado a otro, nos lleva muchas veces a alejarnos de esa dependencia de Dios, que es tan importante, esa intimidad con Él, y al mismo tiempo de considerar a los hermanos que necesitan igualmente nuestra intercesión en oración. Padre, gracias por darnos el privilegio de poder tener el manual perfecto en tu palabra, que nos dice cómo somos, lo que necesitamos y cómo podemos, Señor, acercarnos a ti confiadamente a ese trono de la gracia, que antes era un trono de juicio para nosotros, hoy es un trono de gracia por la obra del Señor Jesucristo, que nos acerca a ti y nos ayuda a entender cuán importante es que pasemos tiempo contigo. Que pedir que tú prepares nuestra alma, que tú prepares nuestro espíritu, que prepares nuestro intelecto, todo lo que somos, para hacer lo que tú quieres que hagamos. Y al mismo tiempo, Señor, que podamos estar conscientes de la necesidad de nuestros hermanos en sus luchas cotidianas, de tal manera que podamos interceder, orar por ellos también, que es nuestra tarea como pastores, junto con la palabra de Dios, son las dos alas del avión. No puede crecer la iglesia, no puede ser edificada la iglesia sin la palabra y sin la oración. Ayúdanos, enséñanos, corrígenos, amonéstanos. Lo que tú quieras hacer con nosotros va a ser siempre lo mejor. Llévanos a orar mucho más y depender más de ti, Señor. Oramos en el nombre glorioso de Jesús. Amén.